Vamos a conversar a esta hora con Samira Armengol. Buenos días, señor Armengol. Gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Buenos días, Giselle. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Ayer se realizó esa firma del Pacto Ético Electoral por los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+, a la cual asistió solamente un representante de los candidatos presidenciales. Para que nos dé detalles de esta firma el día de ayer. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en esta propuesta como movimiento, como colectivo. Hemos desarrollado una apuesta para la participación ciudadana, la participación democrática de la comunidad LGBT, porque es la primera vez que estamos hablando sobre nuestra participación en políticas públicas de una manera formal. No solamente haciendo propuestas individuales, sino realmente una propuesta colectiva, una propuesta que le diga a los candidatos que en algún momento van a ser los servidores que deben cumplir las promesas que el Estado ha hecho, que cumplan los convenios internacionales, que son mandatorios y que Panamá pues, está pendiente. El pacto ético es la primera vez que se desarrolla. Siempre han habido otros pactos, mujeres, personas con discapacidad, poblaciones afros, porque los pactos éticos son instrumentos que utilizan los grupos más vulnerados, los grupos minoritarios, para exigir estas políticas públicas. Entonces, como el tema de la diversidad sexual es un tema que se ha utilizado con un discurso de pura discriminación, estábamos esperando que algunas personas que no fuesen los presidenciables solamente, sino diputados, representantes, candidatos a diputados, candidatos a representantes, pues también tenían las puertas abiertas. Solamente se presentó un candidato presidencial de la nómina de la profesora Maribel Gordón. Firmó por esa nómina el vicepresidente, bueno, el candidato a vicepresidente de ella, Richard Morales. Sin embargo, muchas personas que están lanzándose a candidaturas nos escribieron y se disculparon, que sabíamos que ellos no iban a poder firmar, pero que estaban con nosotros, que nos apoyaban. Lamentablemente, como decía ayer, el pacto ha dejado en evidencia el miedo que sentimos, el miedo y la discriminación que vivimos la población de la diversidad sexual, se extiende también a las personas aliadas que hoy en día tienen miedo de salir del closet de los aliados, ¿no? Porque ahora hay un closet de aliados en donde no firmo porque sé que se me va a pasar una factura de parte de los votantes. Ahora, ¿qué está pasando realmente en nuestro país? ¿Por qué, no sé si se podría decir el rechazo, para no decir la otra palabra más comprometedora, de la Homofobia, homofobia. población o de los candidatos, de este temor que tienen? Como usted menciona, varios les escribieron para decirles que los apoyaban, pero no se atreven. O sea, ¿qué está pasando realmente en nuestro país? Se dice que no hay homofobia en Panamá, pero al parecer sí. Imagínate que cuando hablamos solo de la población nos dicen que nosotros no somos discriminados, que tenemos los mismos derechos. Entonces, si no hay discriminación, ¿por qué nuestros amigos, amigas, aliados, gente que incluso financia nuestras iniciativas, nos apoya, nos brinda espacio, nos da donaciones? Esta gente hoy no quiere firmar. Si no hay discriminación, ¿por qué tienen miedo a dar la cara y decir, yo estoy de acuerdo con los derechos humanos LGBT? Entonces, por eso te digo, significa que el closet, el miedo y la discriminación se extiende incluso a quienes no son de la diversidad. La homofobia es real, la homofobia existe y existe desde el momento en el que hay leyes del país que no incluyen o no protegen a la población de la diversidad sexual, como la ley antidiscriminación. Hay una ley antidiscriminación y resulta que esa ley discrimina a la población de la diversidad sexual. Entonces, hay muchísimos elementos que en Panamá nos gusta negarnos, pero que son reales. Somos racistas, somos homofóbicos, somos xenofóbicos, eh, pero la verdad es que hay que hacer un trabajo desde los movimientos de sociedad civil, porque Panamá también es una sociedad joven, ¿no? Entonces hay que trabajar en la educación para que podamos
comprender que todos los seres humanos somos iguales en condiciones de ciudadanía. No somos iguales como personas, somos iguales como seres humanos y que las leyes no son para unos y como por ahí me decían, para la mayoría, no, se legisla para todos y toda la ciudadanía de un país. Ahora, ¿cómo estos candidatos que les escribieron y dijeron que manifestaban su apoyo a la comunidad, se espera que estando en el poder impulsen políticas a favor de, si le tienen miedo a ese rechazo del resto de la población o esa crítica del resto de la población? Bueno, mira, yo creo que los candidatos, una vez que están en el gobierno, pues también van con la marea, ¿no? Hay cosas que hacen, por ejemplo, lo de la mina, no, el gobierno estaba apoyándolo, pero cuando la ciudadanía se levantó en armas, tuvieron que echar para atrás. Entonces no es solamente lo que considera un presidente, tiene que ver también con lo que se ha comprometido Panamá y a lo que apelamos, que son las instancias internacionales. Y las instancias internacionales cuestionan la falta de proactividad y de compromiso con Panamá, de Panamá, para hacer cumplir los convenios internacionales. Entonces, independientemente de lo que quiera el gobierno, que es un gobierno pasajero, porque los gobiernos duran 5 años, los compromisos de Estado son de Estado. El gobierno que llegue los tiene que hacer cumplir. De eso trata el pacto. El pacto no está pidiendo cosas extraordinarias, está pidiendo lo justo, ¿no? Y lo justo es que Panamá se acoja al cumplimiento de lo que ya se ha comprometido como Estado. Entonces, realmente han habido muchas cosas que los gobernantes dicen, sí quiero, y el pueblo dice, pues no va a pasar. Han habido cosas que los gobernantes dicen, no quiero, pero pues toca, dependiendo también de la confluencia de fuerzas, tanto de la sociedad civil como de los compromisos e instancias internacionales. Nosotros recibimos el apoyo de los organismos internacionales. Ayer estaba Naciones Unidas, estaba la OEA, la Coalición de Embajadas por los Derechos Humanos. De Panamá no recibimos el apoyo de nadie, ni siquiera del Tribunal Electoral, y eso no debería depender de los gobiernos, ni siquiera de la Defensoría del Pueblo. Y esa es la instancia que por naturaleza debería ser la garante de los derechos humanos de los grupos vulnerados. Entonces tenemos un camino retador realmente, pero como siempre digo, esto no es de velocidad, sino de resistencia. ¿Cuál es la realidad actualmente de la comunidad LGBT en nuestro país? Y hablo de en las escuelas, en los puestos de trabajo, cómo se está viviendo o si están viviendo situaciones de ataques o rechazo en este momento. Sí, mira, el ataque es sistemático, ¿no? El ataque es institucional. Por ejemplo, no solamente es que en la calle atacan, nos golpean, eh, nos maltratan, sino, y no pasa nada, ¿no? No hay ningún tipo de ley que reconozca que eso es un tipo de violencia específico, como el femicidio, que tiene un agravante de porque tiene que ver con pareja, tiene que ver con que es una mujer. En el caso de las personas de la diversidad sexual no hay agravante, se queda como un crimen cualquiera, sin tipificar que es un crimen de odio. Hay una desprotección ahí. Las personas de la diversidad sexual, las personas no podemos donar sangre, porque hay todo un prejuicio y un estigma de que somos transmisores de infecciones automáticamente, y eso es un prejuicio. Porque todas las personas que se van a hacer transfusiones de sangre o que vamos a hacer donaciones, no hacen exámenes previos, ¿sí? Y muchas personas de la diversidad sexual donamos sangre a los bancos de sangre y no nos preguntan si somos homosexuales o no. Pero en el centro de salud o en las instancias hospitalarias, sí se nos pregunta si para donar sangre somos homosexuales o lesbianas. Y eso nos lo prohíbe, entonces, nos prohíbe donar sangre. En los estamentos de seguridad del Estado, ser homosexual o lesbiana es un agravante y una causal para que te degraden con deshonra. Entonces, en un país donde ser homosexual no es ilegal, aún se mantiene esa ilegalidad dentro de los estamentos de seguridad.
Entonces, si los estamentos de seguridad, que son quienes deben protegernos, que son quienes deben garantizar nuestro bienestar público, están en una situación de discriminación interna y reciben discursos de odio contra la población, ¿cómo podemos esperar que nos protejan estas mismas personas que están condicionadas a ser discriminadas y a discriminar dentro de su propia institucionalidad? Hay muchísimos temas, como por ejemplo los niños y niñas que reciben bullying en las escuelas y lamentablemente reciben bullying de los profesores y de los directivos de las escuelas. Ya ni siquiera decir de los estudiantes. Miren el caso de la chica esta que fue estrella, que fue violentada en la calle, que si la mata este tipo, la policía pensó que estaban golpeando a una mujer y cuando fue no la ayudaron, porque se dieron cuenta que era una persona trans. Que ser mujer trans tiene menos eh, derecho de vida que una mujer cis. Entonces, no hicieron nada para detenerlo. Y quienes detuvieron el acto de violencia fueron estudiantes. Entonces, yo tengo mucha esperanza en la juventud. Eh, Así que la discriminación en las escuelas no viene de los estudiantes, viene de los profesores y de los directivos. Que los sistemas de migración no reconocen a los hijos de matrimonios homoparentales, no aceptan y no reconocen los certificados de nacimiento emitidos en el extranjero. Y eso va en detrimento del derecho del niño y la niña, cuyos padres son una familia homoparental. Y eso no tiene nada, o sea, ¿por qué le tengo que quitar el derecho al niño y a la niña de pertenecer a una familia y de reconocer que nació de esta familia? Ojo, no estamos pidiendo que le reconozcan a los papás y a las mamás su matrimonio, porque ya la corte dijo que no, pero esa fue la instancia aquí en Panamá. Estamos hablando de los niños y niñas que ya están dentro de la familia, porque yo sé que a la gente le preocupa muchísimo que adoptemos, pues se les olvida que también nos reproducimos, entonces ya tenemos hijos e hijas dentro de nuestra familia. Y esos niños y niñas están sufriendo violencia todo el tiempo dentro de sus escuelas, en migración, en las instituciones de salud, porque no pueden acceder a servicios de salud, de seguros privados, de seguro público, del seguro del Estado, de ninguna manera. Entonces la discriminación, así como los políticos no firman porque tienen miedo, nosotros tampoco podemos decir en nuestros trabajos que somos homosexuales. Los maestros y maestras tienen mucho miedo de decir que son homosexuales porque automáticamente dicen que somos violadores de niños, cosa que tampoco es cierta porque los datos demuestran claramente que los abusadores de menores y niños son, en su gran mayoría, personas que están dentro del círculo de confianza, padres, abuelos, tíos, e incluso, pues, la misma Iglesia Católica tiene una historia de pedofilia, eh, pero a nadie le preocupa que los niños estén ahí, le preocupa que los homosexuales y las lesbianas adoptemos. Entonces es un discurso doble moralista y también es un discurso irreal. Es irreal porque no es que porque existimos eh, los vamos a transformar en homosexuales si todos venimos de familias heterosexuales y eso no se nos pegó. Entonces, Ahora, ¿sabes? Es como en esa este, en ironía. este, en este tema, o sea, ¿qué pasa? O sea, hay una falta de desconocimiento. ¿Cuál es el miedo realmente o por qué las personas atacan con estos discursos de odios, ya sea a través de las redes sociales, ya sea en persona a integrantes de la comunidad? O sea, ¿a qué le teme la población realmente y por qué no apoyar estas políticas que lo que ustedes exigen al final no es más allá de lo que se debe? Creo que le temen al cambio. Los cambios dan miedo. Los cambios dan miedo, Gisela. Los cambios dan miedo y salir del status quo, salir del estatus de privilegio que ya tenemos. Pues a nadie le gusta que le quiten sus privilegios. A nadie le gusta que le digan que ya las cosas no son como ha pensado, sino que van a ser diferentes. Y eso es una cosa del ser humano. Yo quisiera explicártelo desde algún lugar lógico, pero históricamente los seres humanos hemos discriminado a otros seres humanos. Yo no sé qué es lo que está tan mal en nuestras cabezas, de verdad, pero hemos apoyado la esclavitud, hay trata de personas, históricamente en todos los pueblos han habido grupos que se han considerado menos que otros, vivimos el apartheid, el genocidio,
los genocidios, porque han habido muchos genocidios, no solamente el de la Segunda Guerra Mundial, que es, digamos, el más popular, pero han habido genocidios en Ruanda, han habido genocidios, ahorita hay un genocidio en Palestina, han habido en Guatemala, en El Salvador. Entonces, ¿por qué los seres humanos tenemos la tendencia a creer que somos superiores a otros? No lo sé. No lo sé porque además la mayoría de las personas que tienen este discurso son personas que profesan religiones y hasta donde yo conozco, que son como 4.000 religiones en el mundo, casi todas profesan el amor al prójimo por encima de todas las cosas. Casi todas hablan de no juzgar. Y quienes llevan la bandera y enarbolan la bandera del discurso en contra de la población y que históricamente han enarbolado discursos en contra de grupos específicos, como en la Inquisición, de matar mujeres, de matar científicos, han sido las religiones, las iglesias. Entonces, esto también es muy, muy extraño. Yo te digo, yo me he hecho esa pregunta todo el tiempo. ¿Por qué la gente que debería andar profesando más amor y más protección a los desvalidos son los que llevan este discurso de tanto odio y de tanto rechazo? eh, pero no es ahorita, no es ahorita, por eso te digo, es una cosa histórica. Siempre han habido grupos que creen que son mejores que otros. Pero por eso decimos, estar del lado de los derechos humanos es estar del lado correcto de la historia. De nada sirve que hayan matado a Galileo, que hayan matado a Olimpia de Guzmán. Han matado a tanta gente por defender la ciencia, el conocimiento en la historia, en la medieval y todo. Y hoy sabemos que la Tierra sí es redonda, hoy sabemos que las mujeres sí tenemos derecho, que las personas negras tienen derecho. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que pase un tiempo y ya vendrá el momento en donde dirán, ay, sí, los homosexuales sí tienen derecho. En este lado del mundo, porque en el lado del mundo civilizado, no en lo que llaman el primer mundo, que tanto quisiéramos parecernos al norte global, eh, queremos parecernos solamente en la economía, pero una economía que se desarrolla porque sus ciudadanos y ciudadanas están en bienestar. Si en este país la mayoría de los ciudadanos no estamos en bienestar, eh, y tampoco, imagínate qué podemos esperar para las minorías, ¿no? Entonces, esa es una pregunta muy compleja. Yo solo sé que los seres humanos elegimos generalmente el odio por encima del amor. Yo creo que eso tiene que cambiar en general. Ahora, se han realizado varios debates presidenciales. El día de hoy se va a estar realizando uno sobre el tema turístico. Obviamente no hay registrado o agendado ninguno que tenga que ver con derechos humanos. ¿Cómo están ustedes analizando estas situaciones, obviamente, o estos debates? Si los han compartido o lo han podido analizar. Mira, los debates hasta ahora yo siento que han sido, pues, algo de entretenimiento para el pueblo, algo para ver quién hace más el ridículo que el otro, quién mente más que el otro. Se supone que los debates tienen que mostrarnos a nuestros candidatos, pero la mayoría de los candidatos que están ahí ya los conocemos, son gente que han estado en los gobiernos en distintos momentos, incluso que han sido presidenciables. Eh, no van a meter el tema de los derechos humanos porque Panamá no es un país que sea conocido por el respeto a sus derechos humanos, al derecho humano de sus ciudadanos. O sea, nosotros hemos tenido casos en la Corte Interamericana hasta por matar a los hermanos de los pueblos originarios, cuando las hidroeléctricas, eh, yo no sé, o sea, los derechos humanos no son un tema que nos importa en Panamá. Por eso somos el sexto país con peor distribución de la riqueza. Aquí nos interesa el dinero, nos interesa que haya mucho dinero para quienes ya tienen mucho dinero, y es todo. Se nos olvida que la educación es una prioridad. Cuando hablaron de educación, se inventaron unas cosas todas absurdas que ya han dicho y que no han funcionado. Cuando hablan de corrupción, es fácil, hay que cambiar la ley del Tribunal Electoral mientras sigamos eligiendo corruptos y esa ley está hecha por corruptos para mantenerse en el poder. No va a cambiar. Aquí nadie le pone el cascabel al gato en ningún tema, entonces derechos humanos mucho menos. Ellos lo que están haciendo es bloquear. Como yo mencionaba ayer, ellos están propagando una ideología de odio basada en ideología religiosa, porque cada vez que le hablan de diversidad sexual dicen, no estoy de acuerdo, esa gente no tiene derecho. Hasta dicen, no, yo estaba de acuerdo, pero ya no, porque ahora me di cuenta que
pueden adoptar, o sea, pero también nos podemos reproducir y podemos adoptar en otros países. En fin, aquí no adoptan ni los heterosexuales. Entonces, yo no siento que hay propuestas concretas cuando hablan de que se vamos a dar 300.000 empleos. Ya tú hablaste eso con la Cámara de Comercio, ya tú hablaste eso con la empresa privada, porque quien da empleo, estoy segura que no va a estar de acuerdo. Si cada vez que suben un centavo el salario mínimo, suben $10 la canasta básica. Porque aquí todo está estructurado para que el sistema económico se mantenga en detrimento de la misma población. Entonces, derechos humanos es como una cosa ya abstracta, que a nadie le importa, que Panamá está acostumbrada a fracasar sus exámenes internacionales con respecto a eso. Y los debates, pues, son en su mayoría. Reconozco que hay algunos candidatos que han tenido posturas interesantes, Claro. pero con el solo hecho de tener una ley que permita que haya 10 precandidatos, que haya 8 candidatos, es una ley que está hecha y amañada para que quien gane las elecciones no gane por mayoría. Eh, y ahí la mayoría democrática es importante. Entonces, yo de verdad creo que hay tantos problemas en el país, pero para evitar hablar de los problemas reales, le dan a la gente pan y circo. No al matrimonio igualitario, no a los homosexuales, la ideología de género. Inventan cosas con tal de no enfrentarse a lo que no hicieron cuando estuvieron en los gobiernos, que todos estuvieron, menos en la nómina de la profesora Maribel Gordón, eh, que justamente es la única que dentro de su plan de gobierno habla sobre derechos humanos, igualdad de condiciones para las personas de la diversidad sexual y respeto de la ley. No estamos pidiendo nada distinto, queremos que las leyes que ya existen y queremos que los convenios que ya son firmados también cubran nuestros derechos, porque hasta ahorita lo que hacen es excluirnos. Bien, muchísimas gracias a Samira Armengol. Ella es de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, hablándonos un poco el día de hoy, obviamente, sobre ese pacto que firmaron el día de ayer y sobre los derechos humanos en nuestro país. Que tenga excelente día. Saludos.